Hoy esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero predicarles bajo el título ¿Ha fallado Dios a su pueblo? Today I would like to preach the sermon under the title, Has God failed his people? ¿Ha fallado Dios a su pueblo? Has God failed his people? Quiero que vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Let's go to Ecclesiastes 8:14. Dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes suceden como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo que esto también es vanidad. There is something else meaningless that occurs on earth. The righteous who get what the wicked deserve, and the wicked who get what the righteous deserve. This too, I say, is meaningless. Me encantó mucho la nueva versión internacional, I really like the New International Version of the Bible. y dice de esta forma: en la tierra suceden cosas absurdas, And it says, on earth, absurd things happen. pues hay hombres justos a quienes les van cosas como si fueran malvados, Well, there are righteous men who get things that as though they're wicked. y hay malvados a quienes les va como si fueran personas justas. And then there are wicked that receive things as though they are righteous. Y replica el gran sabio Salomón, y yo digo que también esto es absurdo. And the wise Solomon says that he thinks that this too is absurd. Hace un par de meses, creo que fue el año pasado, A few months ago, I believe it was last year, salió en las noticias de el accidente de un gran predicador evangelista, el doctor Miles Monroe. it came on the news, an accident of a great preacher, Miles Monroe, Un hombre que fue usado poderosamente por Dios. a man that was used powerfully in the hands of God. Muchos de ustedes fueron edificados por sus enseñanzas, Many of you were edified by his teachings. pero un día sucede que en un avión muere él, su esposa y creo que su hija. But one day in a plane that he was going somewhere, he, his wife, and I think one of his daughters died. Y cuando recibimos ese tipo de noticias, empezamos a cuestionar, ¿realmente Dios ha fallado a su pueblo? And when we receive these type of news, we ask, has God failed his people? Hace un par de meses también recibimos la noticia del gran evangelista y pastor T.B. Joshua, un hombre muy usado por Dios, And also a few months back, we received the news of a great man of God, T.B. Joshua, donde dice que después de terminar una sesión de ministración al pueblo, where it says that after he had just finished ministering to the people, entró a su habitación y lo encontraron muerto en el sofá donde él estaba descansando. it says that they went into his room and they found him dead on the couch where he was resting. Miramos cómo el coronavirus ha pasado factura a muchos siervos, pastores ungidos de parte de Dios. We see how coronavirus has also done its share of death to many of the servants of the Lord. Y para nosotros que un artista, un deportista, una celebridad, un presidente And for us, an artist, a celebrity, a sports star, or a president, muera del coronavirus puede ser algo normal. for them to die of coronavirus, it could be something normal. Pero cuando miramos que el pueblo de Dios es tocado por estas cosas, empezamos a cuestionar a Dios. But when we see that the people of God are touched by these things as well, we start to question God. Directamente o indirectamente cuestionamos, ¿acaso Dios nos ha fallado? Indirectly or directly, we ask, has God failed us? ¿Por qué Dios no protegió a los hijos de Dios? Why didn't God protect the children of God? ¿Acaso la pandemia y todas estas tragedias están fuera del control de Dios? Is in any case the pandemic and all these things far from the reach of God? Hoy con la ayuda de Dios quiero despejar esas dudas que quizás puedan venir a nuestra mente. And today I want to dissipate those doubts that could come to your mind. Y la Biblia con mucha autoridad nos enseña de que Dios tiene el control de todas las cosas. And the Bible, with all authority, teaches us that God is in control of everything. Y que no existe evento en nuestra vida que no esté bajo el control y la voluntad de Dios.
And there is no event that happens in our lives that is not under God's total control. Y aunque querramos razonar algunas cosas, es imposible entender todos los designios y la voluntad de Dios. And although sometimes we want to reason with everything, we cannot question God's sovereignty. Pero de algo estoy seguro. But I'm sure one thing. Desde el momento que levantamos nuestras manos al Señor From the moment that we raise our hands to the Lord y aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras and vidas, accept the Lord as our Lord and Savior, nuestra vida está en las manos del Señor. our lives are in the hands of the Lord. Me gustaría cambiar la palabra fallar en vez de usar un lenguaje diferente y hablarle de proceso. I would like to change the word of failure and change it into process. Lo que puede ser una tragedia para el ser humano, para Dios puede ser un proceso. What could be a tragedy for us, it could be for God a process. Lo que puede ser un fracaso para tu vida, Dios puede convertirlo o puede ser un proceso de Dios para tu vida. What you think could be a failure in your life could be a process for God in your life. ¿Qué es un proceso? What is a process? Un proceso es una secuencia de pasos dispuesto con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. And what is a process? A process is a sequence of steps that are directed with some type of logic and focused on achieving a specific achievement. Proceso es un conjunto de operaciones que se somete a una cosa para elaborarla y transformarla en algo específico. And a process is along with operations that submit under one thing to elaborate and transform it. Quiere decir que cuando Dios te mete a ti o a mí en un proceso es porque Dios quiere al final del proceso tener algo específico como Dios lo tiene en su mente. It means that when God submits you in the process, it's because He wants you to get to a place where He wants and where He's thinking of in His mind. O sea, quiere decir que el concepto puede emplearse de que dentro del proceso Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para enseñarnos cosas en medio de ese proceso. So we could see it as that God allows certain things to happen in our lives to transform our lives in Him and to fulfill a purpose. O sea, no hay transformación si no hay un proceso. There is no transformation if there's not a process. O sea, toda obra maestra necesita un proceso. Every master work needs a process. Es más, tu vida para ser exitosa necesita pasar por medio de ese proceso. In order for you to have a successful life, you need to have underwent some type of steps. Y lo que yo entiendo a través de la palabra And what I understand through the word, es de que los procesos son elegidos por Dios. it's that the processes are selected by God. Escuche esto, tus procesos son elegidos por Dios. Listen to this. Your process has been selected by God. En Proverbios capítulo 13, versículo 7, la Biblia nos enseña, In Proverbs 13:7, the Bible teaches us hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. there is one who makes himself rich, yet has nothing, and one who makes himself poor, yet has great riches. ¿Qué tiene que ver eso con el proceso? What does this have to do with the process? Esto significa que tú puedes elegir el estilo de vida que tú quieres llevar en esta tierra. It means that you can choose the lifestyle that you would like to live in this. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 10, versículo 7 dice, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. For example, in Ecclesiastes 10:7, it says, I have seen servants on horses, while princes walk on the ground like servants. Tú eliges en el carro que andas. You select the car that you drive. Tú eliges la casa que You compras. select the house you buy. Tú eliges el estilo de vida que quieres llevar. You elect the kind of lifestyle you Tú want to live. eliges la persona con quien te quieres casar. You select the person that you want to marry. Tú eliges dónde vivir. You select where you want Tú to live, eliges dónde trabajar. where you work, Pero no puedes elegir tu proceso. but you can't choose your process. Porque tu proceso no está en tu voluntad, sino está en la voluntad del Padre. Because your process is not in your will, but in the will of the Father. Porque desde el momento que tú le dices así a Jesucristo, te has puesto tu vida en las manos de Dios. Because in the moment that you said yes to God, then you've placed yourself Y in es His hands. Dios que elige tu proceso. And it's
God who chooses your process. Por eso dice aquí en Romanos capítulo 9 versículo 20. That's why Romans 9:20 it says, Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? but indeed, O man, who are you to reply against God? ¿Acaso dirá el vaso de barro me ha formado de una forma que no me gusta? Will the thing formed say to him who formed it, well, have you made me like, why have you made me like this? ¿No tiene el alfarero más bien potestad sobre el barro, sobre el vaso? Does not the potter have power over the clay? Si tú tuvieras la opción de elegir el proceso en tu vida, entonces tú elegirías una vida tranquila y sin problemas. If you had the opportunity to choose the process in your life, then you would choose a tranquil life. Es decir, tú no puedes o tú no pudiste elegir quiénes fueron tus padres. Dios los eligió por ti. It means you couldn't choose who your parents were. God chose them for you. Bueno, yo no tuve el mejor padre o la mejor madre, no importa, era parte de tu proceso. Well, I didn't have the best mom or dad. It doesn't matter. It was part of your process. Bueno, no elegí el mejor estilo de vida en mi infancia, no importa, es parte de tu proceso. Well, I didn't really choose the correct life during my young adult life. It doesn't matter. It's part of your process. Cuando explico de que tú tienes la opción de elegir tu estilo de vida y no elegir tu proceso, estoy hablando que una cosa es vivir por las consecuencias y otra cosa es vivir por el proceso. When I'm saying that you have the opportunity to choose between your lifestyle and your process, because you have the key. I'm sorry, repeat. Tú no puedes elegir las consecuencias del pecado. You cannot choose the consequences of the sin. Es decir, tú puedes elegir pecar, It means you can choose to sin, pero no puedes elegir las consecuencias de ese pecado. but you can't choose the consequences of that sin. ¿Alguien me está siguiendo? Is someone following me? Es por ejemplo cuando David decide pecar contra Dios y toma a Betsabé, la mujer de Urías. It's like when David chose to sin against God and chose Bethsabe as his wife. Dice que a consecuencia de esa relación nació un hijo. It means it says that because of that sin, a son was born. Y dice que en la escritura que Jehová hiere a ese hijo gravemente, se enferma. And the Bible says that the Lord made this child sick. Y dice la escritura que él estaba llorando y orando para que este niño se recuperara. And the Bible says that David prayed and cried so that that child would get well. Pero el niño muere. But the child died. Entonces él eligió pecar, pero no puede elegir las consecuencias. So he chose to sin, but he can't choose the outcome. Cosa diferente sucede con Absalón. Absalón no fue producto del pecado, sino que fue parte del proceso. It's different with Absalom. He wasn't a product of the sin, but he was part of the process. Y lo que estoy tratando de enseñar es que cuando el niño muere, dice la escritura que él se lava su rostro y empieza a comer y se olvida del problema. And the Bible says that when David's son died, it says he washed his face, started eating, and forgot about the problem. Porque hay cosas en nuestra vida que no nos pasa por parte del proceso, sino por parte de las consecuencias de nuestra desobediencia. Because there are things that happen to us, not part of the process, but because of our consequences. Quiero que me aguante un minuto porque voy a empezar a predicarle en esta mañana. Just wait for me for one moment. I'm starting to preach. O sea, mientras el niño estaba enfermo y David estaba orando y llorando por el niño, While the child was sick and David was praying and crying for David him, no podía decir, oh, estoy viviendo parte de mi proceso, David couldn't say this is part of my process. porque no era parte de su proceso, Because it wasn't a part of his era una process. consecuencia de su It was a desobediencia. consequence of his disobedience. Es diferente cuando muere Absalón, It's different when Absalom dies. cuando traiciona a su propio padre. When he went against his Dice la father. escritura que David lloró amargamente. It says that the Bible says that David cried bitterly. No muere cuando muere su hijo pequeño con Betsabé. It doesn't happen when his son with Bathsheba died. Pero ahora sí llora amargamente por Absalón. But now he cries bitterly for Absalom. Porque el proceso te va a doler más que aún las consecuencias del pecado. Because the process is going to hurt more
Because even the Porque las consecuencias tú las entiendes, el origen y el motivo de ellas. Because the consequences you understand their Pero el purpose. proceso tú no lo puedes entender porque está velado a tus But ojos. the process you cannot because your eyes are Porque blinded. habita en el corazón de Jehová primeramente y no es revelado al Hijo de Dios. Because first they're in the heart of the Lord and they're not revealed. Por eso es que cuando nosotros estamos en medio del proceso nos duele, That's why when we're in the middle of the process it hurts. nos hace It llorar, makes us cry. nos aflige, It affects porque us. no entendemos la causa del problema. Because we don't understand the cause Pero of algo the problem. tenemos que estar sabidos y seguros: Dios tiene el control de todo lo que nos está We must sucediendo. understand something is that God is in control of everything that's happening. Así que cuando tu hermano te diga Dios te ha fallado, no, Dios me está procesando. So when your brother or sister say God has failed, you say no, God is processing me. No te salieron las cosas como quisieran, no importa, Dios me está procesando. The things didn't come out the way you wanted to. It's okay. God is processing me. No te preocupes, Dios tiene el control de mi vida. Don't worry. God is in control of my life. Quiero con la ayuda del Señor llevarte con algunas experiencias que siervos de Dios tuvieron en el proceso. I would like to take you with the help of the Lord through some experiences that some servants of God have Y experienced. quiero darte por lo menos algunas razones el por qué permite esas cosas en nuestra vida. And I want to give you some reasons why God allows these things. En Gálatas capítulo 4 versículo 19 la Biblia nos dice In Galatians 4:19, the Bible tells us que una de las razones por qué Dios permite vicisitudes, problemas en nuestra vida one of the reasons why God allows some problems in our lives es para formar y modelar el carácter de Cristo en is nosotros. to form and model the character of Christ in our head. Cada proceso que pasamos es simple y sencillamente para formar a Cristo en tu vida. Every process that we undergo, it's just to form Christ in your life. Iglesia, nosotros tenemos que entender Church, we must understand que si Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar, that if God wants us to learn how to forgive, Dios te va a tener que pasar por el dolor del perdón. God will take you through the pain of forgiveness. O sea, tú no le puedes hablar a alguien de perdonar You can't speak to someone about forgiveness, a una falta a fault, si Dios no te ha pasado por el proceso de perdonar. if God hasn't taken you to the process of forgiveness. Por eso Gálatas capítulo 4 versículo 19 dice, That's why Galatians 4:19 says, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. it says, my little children, for whom I labor in birth again until Christ is formed in you. Yo puedo escuchar la frustración del apóstol Pablo en estas palabras. I can hear the Apostle Paul's frustration in these words. Puedo escuchar en mi espíritu esos dolores de parto, I can hear in my spirit the labor pains, tratando de enseñar algo que él había vivido y había experimentado. trying to teach something that he had lived and experienced. Yo puedo pasar los próximos 20 años aquí a enseñarte acerca algo de perdón o de formar a Cristo en tu vida. I can spend the next 20 years trying to teach you about forgiveness and how to form Christ in your life. Pero la mejor escuela es cuando Dios nos pasa por ese mismo proceso. But the best school is when God himself passes us through that process. ¿Alguien me está escuchando? Is someone listening? Yo te puedo enseñar Biblia teológicamente, bíblicamente acerca del perdón. I can teach you Bible logically and biblically about forgiveness. Pero hasta que pasa el fracaso, la traición, la prueba o menciona todo lo que tú quieras mencionar But until you have experienced failure and everything that you want to mention, y Dios te ordena que perdones and God orders you to forgive, y tú aprendes a perdonar en ese proceso, and you learn to forgive in that process, entonces Cristo se está formando en ti. then Christ is being formed in you. Y no es porque te lo enseñaron bíblicamente o teóricamente, es porque tú viviste el proceso. And not because it taught you to you biblically or theoretically, but because God taught it to you. Por eso yo digo que aquel que tiene autoridad espiritual es porque ha pasado el proceso de esa área o esa dimensión espiritual. That's why those that have authorities, because they've gone through that process to achieve it spiritually. Vuelvo y lo repito. I repeat, Nadie puede tener autoridad espiritual si no ha vencido esa área en el mundo espiritual. no one can have spiritual authority if you have not overcome that process. Y eso me lleva al segundo, es tener la autentificación para ejercer autoridad en ciertas áreas en tu vida. And then it also takes me to have the authenticity
to overcome that process in the Lord. Es decir, una persona puede tener empatía con otra cuando aquella ha pasado por ese mismo proceso. It means someone could have empathy with someone when they've underwent the same thing. Lucas capítulo 22, versículo 30. ¿Lo estoy perdiendo o estamos bien? Luke 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may shift you as wheat. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez regresado, una vez que salgas del proceso, puedas confirmar a tus hermanos, puedas ayudar a tus hermanos. But I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me or come out of the process, you can strengthen your brother. Si una mujer If a woman concibe un niño y pierde su hijo en medio del proceso de gestación o lo que suceda, is pregnant and then she loses that child, la pastora y yo le podemos aconsejar, the pastor, my wife and I, le podemos we can predicar la counsel them. palabra, We can preach the word. le podemos hablar de la voluntad de Dios, We can speak to them of the will of God. le podemos hablar de razonar en lo que ha sucedido. We can speak to them to reason into what has happened. Pero solo una madre que haya perdido a su hijo en el mismo proceso puede entenderla mejor que nadie. But only a mother that has that situation can explain and experience it. ¿Qué me está tratando de decir, pastor? What are you trying to say, Pastor? Que el proceso que tú estás pasando te va a calificar para tener esa autoridad espiritual. That the process that you're undergoing will give you qualifications for that process. Así que cuando estés pasando por ese proceso, no te quejes. So when you're going through that process, don't complain. Si no, levanta tus manos y dile al Señor: me estás preparando para ayudar a otros que van a pasar este mismo proceso. But raise your hand and say, God, you are preparing me to help someone in the same process. El día de ayer estuvimos en la casa de nuestra hermana Maribel y pudimos, con la ayuda del Señor, fortalecer su corazón, su espíritu. Yesterday we were in the house of our sister Maribel, and with the help of the Lord we were able to comfort them in their spirit. Y con el permiso de ellos, ellos tenían ciertas dudas de cómo hacer el proceso y todo eso. And with their permission, they had a few questions on how to go the process. Y por nosotros haber pasado por el proceso de mi mamá, pudimos contestar y empatizarnos con la situación que ellos estaban pasando. And because we went through the process with my mom, we could empathize with them. O sea, lo que yo te quiero decir de parte de Dios What I want to say from the Lord es que por muy difícil que sea tu prueba, tu proceso, is that as difficult as your process may seem, lo único que Dios está haciendo, te está autentificando para que tú tengas la autoridad legal para poder ayudar a otros. God is giving you authenticity to have the authority to help others. Por eso es que a Simón le dice: yo he orado por ti por tu fe. That's why to Simon he says, I've prayed for you for your faith. No voy a orar para que no pase por el proceso. I'm not going to pray that you don't go through the process. No voy a orar para que no pase la prueba. I'm not going to pray that you don't go through the trial. Voy a orar para que seas fortalecido en esa prueba. I'm going to pray that you will be strengthened. Porque in that cuando tú process. termines con esa prueba, tú vas a regresar en otra dimensión espiritual. Because when you finish with that trial, you're going to return in a Y different cuando tú dimension. regreses en esa dimensión espiritual, entonces vas a poder ayudar a tus And hermanos. then when you return in that different spiritual dimension, you will help your brethren. Pero ¿cómo puedo edificar cuando se me muere un familiar a mí? But how can I edify someone if a family member has passed away? ¿Cómo puedo edificar a alguien con una enfermedad terminal en mi cuerpo? How can I edify someone with a terminal sickness? ¿Cómo puedo edificar a alguien en mi aflicción, en mi proceso? How could I edify someone in my process, in my affliction? Y el Espíritu Santo me lleva a Jesucristo. And the Holy Spirit takes me to Jesus. Jesucristo tuvo que morir para darnos vida a nosotros. Jesus had to die to give us life. Cristo tuvo que sufrir para traer bendición. Dice que se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Jesus had to suffer
to bring us blessing. It said he had to be poor to make us rich. Se humilló para que nosotros fuéramos He exaltados. humbled himself so we could be praised. Quizás sea necesario que muchas cosas mueran en nosotros para que otros sean bendecidos. Maybe it's necessary for many things to die in us so that others could be blessed. Y va a ser doloroso, It could be painful. nos va a doler, It will hurt. nos va a sacudir, It will shift us. pero me encanta lo que dice 2 Corintios capítulo 1 versículo 3. But I love what 2 Corinthians chapter 1 verse 3 says. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Y mira lo que dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier otra tribulación. And verse 4 says, who comforts us in all our tribulations, that we may be able to comfort those who are in any trouble. Por medio de la consolación que nosotros hemos recibido de parte de Dios. With the comfort with which we ourselves are comforted by God. En el proceso Dios está poniendo su sello que va a autentificar que tú pasaste el proceso y que estás calificado para operar en esa dimensión espiritual. In the process, God will place a stamp that you are able and qualified to help someone in the process. Alguien tiene que escuchar esto. Someone has to hear this. So, cuando estés en medio del proceso, estoy en medio de la autentificación de esa autoridad legal. So when you're in the middle of the process, you're in the middle of being identified for the process. Todos quieren levantar muertos. Everybody wants to raise the Todos, dead. todos quieren levantar paralíticos. All want to raise those that are lame. Pero el primer paralítico que levantó Pablo fue arrastrado en Listra. But the first lame person that Paul rose, he was dragging himself. Fue apedreado, fue muerto. He was stoned. Oraron por él para resucitarlo, por si no lo sabía. They prayed for him so that he could be resurrected if you didn't know. Entonces, queremos la gloria, pues no queremos el proceso. We want the glory, but we don't want the process. Queremos el poder de la resurrección, pero no queremos pasar por el sacrificio de la cruz. We want the power of resurrection, but we don't want to go through the sacrifice of the cross. Mi intención de esta palabra no es tratar de convencerte de que hay una razón para todo. Imposible. I'm not trying to convince you that there's a reason for everything. Impossible. No hay una razón para tu enfermedad. There's not a reason for your sickness. No tengo la respuesta para ello. I don't have the response to that. Pero sí te puedo decir que tu vida está en las manos de Dios. But I can tell you that your hands Y que tu proceso está en las manos de Dios. that your process is in the hands of the Y que Lord. todo lo que suceda en tu vida está en las manos de Dios. And that everything that happens in your life is in the hands of the Lord. Así que van a suceder cosas inexplicables en tu vida, absurdas. So there are some absurd, unexplicable things that are going to happen. Por in eso your en el life. versículo 14, yo quiero que lo leas conmigo y me encanta esta versión de la Nueva Versión Internacional, porque dice, en la tierra suceden cosas absurdas. And that's why I love this New International Version, because it says on earth absurd things happen. Absurdas al ojo humano, Absurd to the human eye, pero con propósito ante los ojos de Dios. but with a purpose in God's eyes. ¿Me escuchó? Did you hear me? Pues hay hombres justos que le suceden cosas como si fueran personas injustas. Because there are righteous men that get what wicked deserve. Porque dentro de la lógica humana eso no hace sentido. Because in the human mind and the logic, that makes no sense. Pero lo hermoso de estar en las manos de Dios But the beautiful thing of being in the hands of the Lord es que lo que es tragedia para ti, is that what's a tragic for you, lo que es fracaso para what's ti, a failure for you,
Dios lo puede tornar en bendición para tu vida o para alguien más. God can transform it into a blessing for you or someone else. Pastor, pero eso duele. Claro que nos va a doler. Pastor, but it hurts. Of course it's going to hurt. Porque es la única forma de estar autentificado de que tú tienes derecho y autoridad legal en esa área de tu vida. Because that's the only way to have the authenticity that you have authority in that area. Yo he tenido que perdonar cosas que humanamente no hubiese querido perdonarlas. I've had to forgive some things that humanly it's not possible. He pasado por heridas en mi vida que no hubiese querido pasarlas. I've gone through hurts and pain in my life where I would not have wanted to go through. Pero era necesario que pasase para que el carácter y el modelo de Cristo sea formado en mi vida para poder pastorear. But I had to go through these things so that the character of Christ be in my life and be able to pastor you. Porque como pastores somos traspasados del uno al otro, pero tenemos que pasar ese proceso para poder ayudar a otros. Because as pastors, we're taken through different processes, but we have to, so that we could do our job. Señor, pero no lo quiero pasar. Como le dijo Jesucristo, ¿verdad? Lord, ¿Se I don't recuerdan? want to go through that. Like ¿Se, Jesus said. se recuerdan la oración que hizo Jesucristo en Getsemaní? Did you remember the prayer that Jesus did on Mount Gethsemane? Señor, yo no quiero pasar por esto. Oh, Father, I don't want to go through this. ¿Por qué no reedificamos el plan de salvación? Why don't we re-edify the plan of salvation? ¿Por qué tú no envías a un cordero como lo hiciste con Abraham? Why don't you send a lamb like you did with Abraham? Vamos, tú tienes el poder. Come on, you have the power. Usted no se imagina que esa es la conversación que estaba teniendo Jesús con el Padre. Don't you imagine that was the conversation that Jesus was having with the Father? O sea, Jesús le estaba diciendo, no quiero pasar por este proceso. Jesus was saying, I don't want to go through this process. Pero Jesucristo le dijo, yo no quiero, pero que sea tu voluntad. But Jesus said, I don't want to, but let it be your will. Por eso en Colosenses dice que fue humillado hasta lo sumo para poder ser exaltado hasta los cielos. That's why in Colossians it says that he was taken to the deepest so that he could be exalted into the heavens. Y muchas veces vamos a tener que morir a muchas cosas And many times we're going to have to die to many things para poder ganar otras. to be able to win others. Así como Cristo lo hizo aquí en la tierra. Tuvo que morir para poder ganar una gloria. Por eso es que ahora toda rodilla se dobla, no solamente en los cielos donde salió, aquí en la tierra porque nos vino a dar ejemplo, sino debajo de la tierra porque venció también a la muerte. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? He had to die to obtain glory, and all knees shall bow, not only here on earth and in heaven, but also under the earth. Entonces cuando tú estás autentificado para consolar a otros, So when you are authenticated to speak to someone, to console them, viene de la palabra parakaleo, que significa, la palabra consolar viene del griego parakaleo, que significa lo siguiente: the word comes from the Greek parakaleo, which means this. puedes alentar, You can give ánimo, hope, puedes suplicar, you can beg, puedes confortar a alguien, you can comfort someone, puedes interceder por alguien, you can intercede for someone, porque tienes el derecho y la autoridad legal. because you have the authority, the legal authority. Estás aprobado, You are approved, no por el hombre, sino por la mano de Dios. not by man, but by the hand of God. Este hombre puede ministrar eso. This man could minister Esta this. mujer puede ministrar This lo otro, woman could minister porque ha sido certificado por el poder de Dios. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Praise the Lord. Quiero ir terminando con esto. And I want to finish with this. La razón es por qué Dios nos permite que el proceso llegue a nuestra vida The reason why the Lord allows processes to come in our lives, es para que el propósito de Dios sea cumplido en esta tierra. it's so that the purpose of God could be fulfilled in this earth. En Marcos capítulo 14, versículo 36, In Mark 14:36,
Cuando Jesucristo tiene esta conversación con el Padre y le dice, hey, no podemos arreglar esto de otra manera. When Jesus has the conversation with the Father and says, can't we fix this another way? No tengo que morir yo. I don't have to die. Envía un corderito en medio de los alambrados, así como Abraham. Send a ram like Abraham. En el versículo 36, Jesucristo le dice al Padre, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. And he said, Abba, Father, all things are possible for you. Aparta de mí esta copa, Take this cup away from me. mas no lo que yo quiero, sino lo que tú deseas hacer con mi vida. Nevertheless, not what I will, but what you will be done. Quiero terminar con esto. And I finish with this. ¿Tiene el Señor el poder para quitar el proceso? Claro que lo tiene. Does the Lord have the power to remove the process? Of course he does. Él es Dios. He's God. Él elige tu proceso. He selects your process. ¿Tiene el Señor el poder para que tú y yo llevemos una vida placentera y sin problema? Claro que sí. Does God has the power to allow us to live Pero por favor, Dios tiene el poder para hacerlo. a pleasureful life? Of course he has the power to do it. Pero si Dios lo hace, But if God does it, tú y yo no estamos calificados. we're not qualified. Y tú no puedes cumplir el propósito de Dios que Dios tiene para tu vida. And you cannot fulfill the purpose that God has for your life. Porque no has pasado lo que Dios quiere pasar para que Dios te prepare para hacer lo que Dios te dijo que dijeras. And you cannot be prepared to do what God has prepared you to do. Yo quiero terminar con esto y poner esto en tu corazón. And I want to finish with this and place this in your heart. Lo que estás pasando What you're going through está dentro de la voluntad de Dios. is within the will of God. No para destruirte, Not to destroy you, no para afligirte, not to afflict you, sino para prepararte para cosas mejores. but to prepare you for bigger, better things. Van a haber cosas que no las vamos a entender. There are going to be things that we don't understand. Van a haber cosas que nos van a doler. There are going to be things that are going to hurt. Pero tengamos la fe, la esperanza y la confianza en Dios, But let's have our faith and our hope in God, que todo Él lo va a tornar para bien. that everything will be changed. Esa es for nuestra good. fe That's our faith. y esa es nuestra esperanza. That's our hope. Vamos a estar puestos de pie. Let's stand, please. Hoy en la madrugada voy a salir para Honduras. Voy a estar 2 semanas allá. Today I'm leaving for Honduras. I will be there for 2 weeks. Voy por cuestiones de emergencia. Mi hermano ha estado muy enfermo. I'm going for family emergency. My brother is very sick. Y voy a ir a asistirlo, apoyarlo emocionalmente por el proceso que está pasando. I'm going to assist him emotionally through the process that he's going. Un proceso bien duro que él está pasando. It's a very difficult process that he's undergoing. Y en algún momento de nuestra vida podemos cuestionar a Dios. And in one moment of our lives, we could question God. Pero esta palabra también ha ministrado mi corazón, But this word has also ministered my heart. como también puede ministrar el corazón de ustedes, Like it could also minister your heart. donde en medio de ese proceso Dios puede estar haciendo algo con nuestras vidas. Where in the middle of the process, God could be doing something in our lives. Le voy a pedir en el amor del Señor que no deje de orar por él, I want to ask you in the love of God not to stop para que praying sea for him, fortalecido en el poder de la fuerza del Señor. so that he could be strengthened in the power of the strength of the Lord. Vamos a orar y vamos a orar por su vida. Let's pray and pray for his life. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. for how good you've been to us. Gracias porque nos has dado más de lo que nosotros merecíamos. Thank you because you've given us more than we could deserve. Si no tenemos el esposo o la esposa correcta If we don't have the spouse that's correct a nuestros ojos, in our eyes, tenemos más de lo que nosotros nos merecíamos. we have more than we deserve. Si financieramente no estamos bien, If financially we're not well, estamos mejor de lo que nosotros merecíamos. we are better than what we deserve. Si quizás nuestra salud no está bien, If
maybe our health isn't well, estamos mejor de lo que nosotros merecíamos. we are better than what we deserve. Padre, si en medio del proceso alguna vez nos hemos quejado, te pedimos perdón. Father, if through the process we've complained, we ask for forgiveness. Si en medio del proceso hemos cuestionado, Señor, tu voluntad, If in the middle of the process we question your will, Señor, te pedimos perdón. Father, we ask for forgiveness. Quiero que nos ayudes, oh Dios, Please help us, O God, así como nos has declarado a través de tu palabra. just like how you've declared through your word, Señor, que podamos aprender Father, that we may learn en medio del dolor, in the midst of our pain, en medio del in proceso, the midst of our process, porque algo bueno, Señor, tú vas a sacar de ello. because something good will come. Gracias por este pueblo. Thank you for these people. Gracias por esta iglesia, Thank Señor, you for this church, God, que tú la has levantado con poder y gloria. that you've raised with power. Gracias and por glory. cada siervo y sierva que está en esta Thank you for mañana. every servant here. Bendíceles.